que participen haciendo sus comentarios, dando sus opiniones y sobre todo denle me gusta, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y compartan para que esto pueda tener el efecto que queremos. Hola mi gente querida de Conversaciones Sin Fronteras RD. Estamos aquí en una entrega más y hoy tenemos un tema interesantísimo. Estaremos hablando de la música urbana de República Dominicana con un enfoque desde la juventud. Y tenemos nada más y nada menos que a una persona a quien le tenemos mucho afecto. Él es Nicolás Guevara, a quien le decimos cariñosamente el poeta. Poeta porque escribe poemas que en el pasado nosotros en algún momento lo hemos utilizado para, ustedes saben, los romances de juventudes. Pero Nicolás siempre está vigente, presente. Él escribe para ahora, para mañana, para ayer, y es un poeta de poetas. Pero hoy Nicolás nos va a estar hablando, de esa experiencia que él ha tenido en unas investigaciones que ha estado realizando recientemente sobre la música urbana. Querido Nicolás, cariñosamente el poeta, me gustaría comenzar contigo en estas Conversaciones Sin Fronteras, RD, que tú puedas comunicarnos esa investigación que tengo entendido que tú estuviste haciendo sobre la música urbana. ¿En qué consistió? ¿De qué se trata? ¿Qué es exactamente lo que has encontrado sobre ese género? Primero, gracias por la invitación. Contento de estar en tu espacio. Y con respecto a la investigación que yo acabo de terminar, se trata de un trabajo, una preocupación que yo tenía sobre el canto social. ¿Cómo ha evolucionado el canto de carácter sociopolítico en la humanidad? Y desde luego, esa mirada histórica, he abordado ahí la música urbana, todo el devenir del canto vinculado a la lucha de los pueblos, y entonces he abordado el canto social en la salsa, en el merengue, en la canción protesta, las canciones patrióticas del siglo XIX, en la Edad Media, en la Antigüedad. Y no podía faltar lo que llamamos ahora la música urbana, que es la música de este tiempo, es la música que domina en este cambio de época. Desde hace, diríamos, finales del siglo XX, los últimos 20, 25 años del siglo XX y lo que va del siglo XXI, hay un predominio, nos guste o no, de esa cultura del hip hop y de todas sus variantes, la música urbana. Sin embargo, el énfasis que yo he puesto en esta investigación es la mirada más del aspecto sociopolítico, la canción protesta en la música urbana. Anteriormente, hace como 20 años, junto a un amigo, Alexis Peña, yo hice un análisis del reggaetón, cuando surgió con todo ese empuje a principios de los años principios del 2000, 2004, 2005, y había una gran preocupación sobre el impacto del reggaetón en nuestra sociedad. Entonces hicimos, Alexis y yo, un análisis sobre la música, el texto, los textos del reggaetón y con todo lo que implicaba también de vestimenta, los símbolos, todas esas cosas, y cómo eso estaba marcando la adolescencia y la juventud en ese momento. Pero esa mirada fue muy crítica, porque fue una mirada desde todos esos textos muy descarnados y denigrantes hacia la mujer. Ahora lo que he hecho es una mirada más escudriñando aquellas partes más, que apuestan hacia una mirada crítica de la sociedad, hacia una preocupación por el bien común, en ese sentido. Y lamentablemente en nuestro país no he encontrado muchas cosas al respecto. Pero porque mi investigación también es a nivel global, mundial. Okay. Y hay algunas manifestaciones en República Dominicana, pero muy tímida. La perspectiva que predomina en República Dominicana es,
es como siempre, desde el rap y esa cultura del hip hop, es un lenguaje muy crudo, pero en este caso un lenguaje muy crudo, además de todo lo que implica de denigrar a la mujer, a insinuar cuestiones de consumo, de sustancias y esas cosas, o de promover alguno, o del dinero, que ya es un patrón que se venía repitiendo desde el surgimiento del reggaetón y todo eso también. Aprovechando eso que dices del surgimiento, Nicolás, ¿cómo tú en tu investigación, aunque dices que has encontrado poco en República Dominicana, cómo tú valoras ese proceso evolutivo del género en República Dominicana? Este espacio lo ven muchos jóvenes y muchas jóvenes. Entonces, yo sé que una de las preocupaciones, porque hablo con muchos jóvenes y muchas jóvenes, además de mis hijos y mis hijas, tienen preocupación porque sienten que son muy atacados por la generación nuestra con respecto a esa música. ¿Cómo tú ves la evolución? ¿Cómo tú la valoras? Yo creo que primero hay que entender que la adolescencia y la juventud es una etapa del ser humano de rebeldía, de negar y cuestionar patrones establecidos, patrones políticos, culturales, por generaciones anteriores. En este caso, la juventud siempre ha encarnado la rebeldía y el quebrar patrones establecidos. Diríamos que la música urbana en la República Dominicana es también un canto de rebeldía pero al mismo tiempo quizás mal encauzado, para decirlo de alguna manera, porque apela a elementos que también, como decíamos, van en detrimento de la buena valoración del ser humano, de la mujer, del adolescente, de lo que es una vida, diríamos, con cierta ecuanimidad y ante lo material. El dinero no puede ser el centro de la vida del ser humano. Y cuando eso se coloca en el centro, el dinero, el sexo, entonces es preocupante. Sin embargo, yo no condenaría a los adolescentes y jóvenes que abordan y que están metidos en la dinámica, lo que ahora se llama dembow, música urbana, de estas cosas. No lo condenaría tanto porque en el fondo, desde mi punto de vista, ellos también son víctimas. Porque son el resultado de una sociedad, de una democracia, de un régimen político que los ha excluido en términos de políticas públicas. Los ha excluido incluso del propio sistema educativo, por el pelo, por la vestimenta, por cualquier situación. En vez de manejar eso dialógicamente al interior de la escuela. ¿Tú consideras que es una rebeldía a lo que el sistema le presenta? Es una protesta. Digamos, teníamos a un Bob Marley en una época determinada que protestaba por el régimen que tenía. ¿Sería algo similar? No, yo no digo que es una protesta, pero sí es. Los jóvenes y adolescentes caen en esa dinámica por varias razones. Primero, lo que decía, ausencia de política y opciones de políticas de Estado donde ellos se sientan incluidos y desarrollen sus capacidades, sus potencialidades artísticas, deportivas, intelectuales, una escuela que lo expulsa, un espejismo, porque hay que reconocer que tenemos como 30, 40 años con el predominio de un enfoque de la sociedad neoliberal, y donde el dinero, la ley del mercado, es lo que impacta. Entonces, ganar dinero no es fácil en una sociedad como la nuestra, y más si tú no tienes una formación o una especialidad de algo. Entonces, ¿a qué se recurre? El deporte, pero el deporte, el camino es muy largo. Para que una gente llegue a grandes ligas, el camino es muy largo, y eso lo sabemos. Y del conjunto y de los cientos y cientos que tratan de hacer ese camino, son muy pocos los que llegan. La mayoría se queda en el camino. Entonces, ¿qué pasa? El dembow presenta, y en estas manifestaciones se presenta la posibilidad
de hasta con un celular, subir un video a YouTube o a cualquier otra plataforma y hacerte viral. Y ya tú te conviertes en un fenómeno. Además, empiezas a ganar dólares. Bueno, que hasta hace poco conversabas tú antes de comenzar este espacio, me comentabas cómo tú veías que había una exclusión de la industria de la música, que también yo he visto que muchos de los chicos exponentes lo dicen. Sí. Y ahora, bueno, ya tú no tienes que contar con un gran productor que invierta muchos recursos, sino que puedes hacerlo tú mismo. Pero hay que señalar ahí, y es bueno que me recordara ese punto por lo siguiente. Nosotros vivimos en un momento de cambio, conocido cambio de época, porque los cambios, siempre las sociedades van cambiando, pero lo que pasa es que el impacto y la magnitud de los cambios en este momento es tal. Entonces los cambios digitales están permitiendo que, diríamos, que ya no se necesite de esa gran industria para tú lanzarte como artista. Tú puedes hacerlo de manera independiente y tú puedes empezar a generar dinero casi de manera individual. Y eso está ocurriendo con lo de la música urbana, y si esos jóvenes han sido expulsados o excluidos del sistema educativo, no tienen una buena base formativa, ¿qué cosas van a cantar? Y si no tienen una buena base ni siquiera musical de formación, no hay escuelas musicales en este país, en los sectores populares, entonces con qué herramientas se enfrentan al canto? Es como popularmente diríamos, como un bachatero, es decir, con el pecho y el corazón, es con lo que tú tienes. ¿Y qué es lo que tú tienes en ese espacio de socialización? Bueno, el sexo, el dinero, y quizás algo de sustancia en algunos que otros casos. Entonces con esos elementos se juega y se trata de salir adelante. Hay una realidad también. Esa música de alguna manera genera identidad. Fíjate que los chicos y las chicas se visten como esos exponentes, se hablan como esos exponentes, sí. Y bueno, entonces hay un impacto necesariamente, sí, de esa música. Él va creando un impacto en la identidad, sí, de esos chicos y chicas de esta generación. Ciertamente. Hay quienes hablan de una cultura del hip hop con todas sus variantes que se han ido generando en nuestros países, que si el reggaetón, que si el dembow, que cualquier otra variante, porque la cultura hip hop y el desarrollo de lo que hoy conocemos como música urbana, en términos de conceptos más amplios, más general, fue a principios de los años 70, finales de los 60 y principios de los 70 en Estados Unidos. Y eso implicaba la negación de esa mirada revolucionaria de los 60, de los años 60, y la cultura hippie, y una crisis en Estados Unidos de la pobreza en el Bronx. Entonces, luego de eso pasó a, diríamos que esa confrontación pasó de lo físico a lo musical, a confrontarse con la palabra, confrontarse con el baile, el breakdance, de esa cosa, confrontarse de la vestimenta hippie, se pasa a la vestimenta del deportista, de los basquetbolistas, de los símbolos de los deportistas, y poco a poco eso se fue extendiendo por la incidencia y la potencia que es Estados Unidos. Pero hay que decir, y esto es parte de lo que he encontrado en la investigación, en Europa, en Asia, en el Medio Oriente, en América Latina, mucho canto de rebeldía y de cuestionamiento al poder, muchos cantos para quebrar patrones culturales desde la música urbana. Para poner un ejemplo concreto, en Alemania hay un partido de los urbanos y fue a elecciones como partido en 17, 18. Pero a ver, tú me estás hablando de países más desarrollados. Claro, claro. De los exponentes y las exponentes, que déjame decirte que un fenómeno que he estado observando, que estuve investigando para hacer esta entrega además, es que las chicas que se han metido al género se han ido retirando. Yo conversaba, por ejemplo, con mi hija, que está más conectada que yo a todo esto, y le preguntaba, ¿por qué tú crees
que las chicas yo las estoy viendo cada vez menos. Me decía ella, bueno, por lo que yo he visto en las redes sociales, ella le da mucho seguimiento a todo esto, a veces se sienten atacadas, se sienten presionadas o ya no se sienten interesadas por los mismos contenidos y demás. ¿Tú crees que, porque yo veo muchos exponentes varones, muchos muchachos, y como decías tú ahorita, hay una letra que es muy ofensiva, para nosotras las mujeres? Pero básicamente en ese contexto de generación de esa cultura hip hop, y que su surgimiento, las pandillas y luego la confrontación verbal en el canto y todo eso, básicamente es un escenario dominado por los hombres, no por las mujeres. Luego ha habido incursión de las mujeres, pero muy tímidamente. Pero yo quería hacer la especificación de que no es la envoltura de la música urbana el problema. También es la formación y con qué base tú incursionas en la música urbana. Porque, te pongo de ejemplo, si tú tomas uno de los principales exponentes de España, por ejemplo, a Nax, bueno, es una persona que muchos años cuestionando el poder, la lógica, la crítica a la sociedad, con un rap muy duro. Entonces tú dices, pero el problema no era el rap, el problema era el sujeto que encarna y que asume el rap. Digamos que la letra también. Sí, pero porque yo, por ejemplo, escucho a Calle 13, sí, que es música urbana, ¿o sí, me equivoco? Sí. Y Calle 13 tiene un mensaje distinto. Sí, pero ahí volvemos. Justamente es el sujeto y la capacidad y la formación que tenga ese sujeto, porque ese sujeto produce determinados tipos de letras. Fíjate la evolución. O sea, perdóname, Nicolás, pero tú quieres decirnos que entonces está relacionado a lo que está aquí, a la formación. Pero claro. Porque fíjate que los chicos de Calle 13 y otros grupos que he visto, se nota que tienen una formación, a veces hasta universitaria. Pero claro, y yo pienso que Calle 13 fue evolucionando y fue madurando en su proceso de hacer una música a veces un poco más sencilla y también con cierto cuestionamiento, a una música y a una propuesta musical, René Pérez, luego más consolidada, hasta el extremo que llegó a grabar con símbolos de América Latina. Y fíjate que cuando yo te digo esto, porque es muy bueno aclarar esto, no estoy en la posición ni en el interés, porque al final es lo que voy yo en nuestros chicos y chicas, de atacar a los muchachos y muchachas que se dedican, no es esa nuestra intención, sino hacer la reflexión y quizás con esto que estamos diciendo aquí, que lo va a ver mucha gente, es llamar la atención de que ellos pudieran repensarse en eso que están haciendo. Sí, pero es muy difícil que ellos mismos puedan hacerlo. Yo pienso, primero partir de que ellos son el producto de una sociedad que ha excluido a una gran mayoría de la población de las oportunidades de desarrollo. Yo creo que eso es lo primero. Una democracia que no ha sido incluyente ni ha tocado el fondo de la redistribución y del bienestar. Y entonces hemos tenido mucha gente fuera de los sistemas de formación, unos hogares desestructurados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué opciones le queda a ese joven? Ve el espejismo de ganarse unos buenos dólares, de ser importante en su comunidad y, ¿por qué no, en el país, o proyectarse? ¿Entiendes? Entonces, ellos son el resultado, yo diría que, para decirlo con un término quizás muy crudo, del fracaso de la democracia dominicana. Eso es muy duro, es para pensar y para hacer otro programa, querido Nicolás. Porque en el fondo es fácil decir, ellos no deberían estar haciendo eso. Pero ¿de dónde y por qué ellos surgieron? ¿Y cómo es que se da esa manifestación ahí? Pero además una cosa, que también la conversábamos ahorita tras cámara, hablábamos de los recursos que genera ese género en términos económicos, no solo para ellos, sino al país, y la cantidad
no sé si le podemos llamar de empleos, Sí. que también genera la producción. Sí, cierto, cierto. Porque justamente ha proliferado, primero partiendo de que es la música y es el canto de la época, ahí no nos podemos perder. Es el canto de la época, de este momento histórico que vivimos. Es el canto, cuando digo el canto de la época, es el canto que predomina. Yo ponía de ejemplo que en Irán, los jovencitos que cantan rap son los cantantes que más cuestionan la lógica de poder en Irán, una sociedad dominada por los ayatolás. Sin embargo, ellos cuestionan la lógica de poder en Irán, aunque no confrontan la parte de la religión, pero sí las otras dinámicas. Lo mismo ocurre en España, lo mismo ocurre en la India. Yo comentaba en estos días, en otra intervención que tuve, que en la India jovencitas que se atreven a cantar rap, cuando las mujeres son muy golpeadas y discriminadas en la India. Por ejemplo, por el tema de la dote que hay que dar y que los padres se preocupan cuando luego la muchacha se va a casar y toda la cultura que hay allí. Entonces, yo comentaba y los datos oficiales dicen que hay 45 millones de mujeres menos en la India que hombres, porque hasta cuando se sabe el sexo son eliminadas. Pero sin embargo, hay jovencitas, adolescentes, cantando en contra de esos patrones culturales, cantando rap en la India, rebelándose ante esos patrones culturales. Entonces, en China han tratado también el rap. Es una música que estaba un poco más underground, más por debajo, pero no lo han podido parar, ha ido cada vez saliendo más. En Rusia, el poder, y sobre todo con Putin, ha tratado también de regular y ver de qué manera le pone un control o una regulación, porque también desde allí se cuestiona el poder. Entonces, ¿qué pasa? Los cantores se expresan con lo que tienen. Nuestros cantores del dembow, diríamos que tienen muchas carencias en términos de pensamiento, y eso es lo que expresan. Claro. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar cuando salió este muchacho que le dicen Bullying, que es de Capotillo. Sí, Bullying 47. Bullying 47, que es de un barrio cercano al nuestro, que venimos de ahí también. Y él comenzaba simplemente diciendo picapollo, picapollo, picapollo. Sí. Y tiene como un ritmo, nosotros que somos caribeños, y nosotras, y va una misma. Yo recuerdo que mi mamá, relajábamos con ella y cantaba el picapollo, picapollo, picapollo. Sí. Con el tiempo eso se fue pegando, se fue conectando, y Bullying hoy, sí, que se mudó de Capotillo, sí, a un lugar exclusivo, produce y gana mucho dinero, que él lo ha dicho en varios. Yo estaba viendo unos videos de Bullying, y este chico, un chico que hasta ese momento estaba trabajando fajado, buscándose como podía para alimentarse él y la familia, ya produce una cantidad extraordinaria de dinero, que no la producimos ni tú ni yo. Sí, pero pero fíjate en lo siguiente, que también hay que entender, y más aquí en el Caribe, que a veces la gente, en el Caribe, más que pienso yo, más que en otras regiones, eso es como una hipótesis que tengo, predomina el ritmo. El ritmo, por encima de cualquier cosa que tú le pongas a ese ritmo del texto. Entonces, o sea, predomina más el ritmo que me hace bailar a las letras que yo puedo escuchar. Si ese picapollo, picapollo, picapollo que tú me estás diciendo implica la posibilidad de un baile sensual en una pareja, no importan las letras. No importa lo que tú le pongas encima, bien sea ofensivo o bien sea ingenuo, como ese picapollo, que es algo que en definitiva tú dices es insustancial, como ¿de qué está? Sin embargo, en lo que está de fondo, y yo hacía esa reflexión a finales... Perdona que te interrumpa, pero es que me recordé de algo. Déjame decirte que el merengue tuvo también su momento. Tú tienes un Toño que te dice una sola cosa y te la tararea y siempre hemos admirado y querido el merengue. O sea que... No, y te iba a poner como ejemplo que yo escribí una vez un artículo cuando salió lo del pollito, a propósito de los picapollas del pollito, contra Gerardo, y mucha gente yo escuché criticar a Dame el Pollito porque como que no
también era como insustancial en ese sentido. Y mi reflexión iba por otra parte, decía, la base rítmica que hay allí es como la base de tú ver una comparsa bajando hacia el malecón de Santo Domingo. Y a eso no hay quien se resista. Se iba a imponer como quiera, porque hay un ritmo allí. Y lo mismo entonces ocurre con esta música urbana. Hay un estilo de bailar, hay unos códigos en ese sentido del ritmo, y si tiene un ritmo que entonces va a encajar. Ahí lo que también pudiéramos observar en términos de los códigos es que tú tenías a una de las chicas del Rosario que te bailaba la faldita y medio se agachaba encima, pero de manera, tú sabes, más suave. Pero aquí tú tienes también que no es solamente música y letra, sino unos videos que además cosifican el cuerpo de la mujer, claro, y presentan a nuestras chicas medio desnuda o medio vestida, claro, haciendo unos movimientos y unos gestos que son imitados por las niñas, claro, que tienen acceso a ese, por el celular o por cualquier otra tecnología, a esa manifestación. Porque han descubierto que hay una gran posibilidad de mercado y que eso vende más que cualquier otra cosa. Entonces, en una sociedad donde, como te dije ahorita, que predominaba la ley del mercado, es decir, que predomina el dinero por encima de cualquier otra preocupación, valor, y el dinero es el centro, entonces la gente está dispuesta a hacer lo que sea. Por eso vemos que si cuál es el estándar que hay que hacer, qué es lo que hay que hacer, cuál es el drama que hay que hacer, qué yo tengo que hacer para hacerme famoso y ganar dinero. Entonces, con todo ese escenario, Nicolás, ¿qué tú le dirías a esas jóvenes y esos jóvenes que nos sintonizan y a nuestras mujeres en términos de las oportunidades que tú, a partir de tus investigaciones, tú le ves al género urbano? ¿Qué oportunidades tú le ves? Con respecto a las posibilidades de desarrollo del género urbano en la República Dominicana, en otras perspectivas, yo más que decirle algo a esos artistas, yo pienso que tienen talento y quizás lo que ha faltado un poco de base de formación. Yo no puedo dirigirle unas palabras a ellos sin incluir los responsables de las políticas públicas en el Estado Dominicano, porque poder mejorar la producción del dembow pasa también por la creación de escuelas de música, pasa por la posibilidad de tener espacios de socialización en las comunidades, en nuestras comunidades, en los cuales se pueda reflexionar y se pueda ir formando mejor a la juventud, a los adolescentes y jóvenes, incluyendo la escuela. Si yo fuera, en un momento yo fui profesor de literatura hace ya mucho tiempo, pero si yo fuera profesor de literatura en este momento, parte esencial de la reflexión que yo incluiría en la literatura sería la música urbana vigente hoy. Entonces, cuando la escuela excluya eso hasta como material de estudio, no hay posibilidad alguna de reflexionar. Lo primero que deben hacer desde los centros educativos es tomar, primero, yo aprendí que se reflexiona sobre la vida, sobre la práctica, y eso articularlo con las teorías, con los fundamentos teóricos, pero partir de esas necesidades, de esas vivencias, de esa cotidianidad, de esos intereses. Yo pienso que la escuela no puede seguir de espaldas a la comunidad, a las comunidades y a lo que se manifiesta en esas comunidades. Los textos, las canciones del dembow deben ser objeto de reflexión en un aula. Yo lo haría como parte de la formación de los mismos jóvenes. Eso es parte de lo que hay que hacer. Es difícil que a un joven ya de 20 años, fuera del sistema educativo, fuera de un club o de una organización social, porque ya todo eso se ha debilitado, prácticamente han desaparecido, es difícil pedirle que repiense lo que está haciendo
cuando no tiene las herramientas para hacerlo. Generalmente uno aprende en colectividad, en conjunto, en reflexión con los otros, en diálogo con los otros, y lo que hay que apostar a reencauzar políticas públicas, empezando por los centros educativos, pasando por la creación de escuelas de arte en los sectores populares, donde todo esto pueda ser, desarrollar las capacidades de los jóvenes, porque como le he dicho, yo he encontrado mucha gente cantando rap, cantando toda la variante de la música urbana en otros países, con otros lenguajes. Entonces, lo cual quiere decir que hay un problema de la formación del sujeto cantor en lo que tenemos en la República Dominicana, y que tiene que ver con una sociedad que lo ha excluido en ese sentido. Nico, tú me das para como 20 programas, pero bueno, todo tiene su final. Ha sido excelente tu participación, tu interacción. Él es tímido, pero bueno, miren cómo un tímido se desborda cuando se le provoca. Así que gracias, Nicolás, por participar aquí en este programa, que lo que busca, que lo que pretende es poder llevar un poco de información consciente a nuestra juventud y a nuestras mujeres para que seamos mejores personas. Esa es la intención fundamental. Gracias por invitarme. Siempre. Además, tú tienes que darme otro espacio más adelante. Y felicitaciones por tu espacio. Gracias, Nicolás. Gracias.